Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos con tres cosas que, bueno, damos por sentadas todos los días, pero que son literalmente el sistema operativo de la vida. Hablamos del agua, del pH y de los electrolitos. Así es. Y las fuentes que tenemos hoy son una mezcla, bastante interesante. Hay textos de bioquímica pura y dura, y otros más de química de los alimentos. Exacto. Y el plan no es quedarnos en la definición del libro, sino entender por qué este trío es la base de todo. O sea, desde por qué sudamos hasta por qué un plátano te puede evitar un calambre. Me encanta. Y para que se vea que esto no va a ser una clase de química aburrida, empecemos con un dato que a mí, de verdad, me voló la cabeza. A ver. Resulta que si el agua se comportara como se supone que debería, o sea, siguiendo las reglas de la físico-química para una molécula de su tamaño, a temperatura ambiente sería un gas. Totalmente. No habría océanos, ni ríos, ni nosotros. El hecho de que sea líquida es una anomalía, una bendita anomalía que permite que estemos aquí. Es la anomalía más importante del universo, digamos. Pues vamos a desglosar eso. Empecemos por lo más básico, que resulta que no es tan básico. Agua es H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Punto. Eso es lo de la escuela. Claro. Pero los textos insisten en que esta molécula tiene como una personalidad muy particular por algo que llaman polaridad. ¿Podemos explicar esto como si estuviéramos en un café? Claro que sí. A ver, imagínate que la molécula de agua es un pequeño juguete con 3 partes. El oxígeno es grande y digamos un poco egoísta con los electrones. Ajá. Los electrones son como una manta eléctrica que los 3 átomos deberían compartir por igual. Pero el oxígeno, como es más electronegativo, jala la manta con más fuerza hacia su lado. Se la roba, básicamente. ¿Sí? Y el resultado es que él se queda con una carga ligeramente negativa y los 2 hidrógenos, pues pobres, se quedan un poco destapados, con una carga ligeramente positiva. Entiendo. La molécula en total es neutra, pero por dentro está desbalanceada. Exacto. Es como un imán diminuto. ¡Qué buena analogía! Y claro, si juntas miles de millones de imanes, pues se pegan entre sí. Esos son los famosos puentes de hidrógeno. Justamente. La parte positiva de una molécula, que es el hidrógeno, se siente atraída por la parte negativa de otra, el oxígeno. Y según describan las fuentes, cada molécula puede formar hasta 4 de estos enlaces. Es como si le diera la mano a 4 vecinas a la vez. ¡Wow! Y forma una red tridimensional que es increíblemente fuerte, pero a la vez flexible. Por eso una fuente sugiere que en vez de pensar en H2O, deberíamos pensar en H2ON. Como un superorganismo de moléculas conectadas. Y esa red es la culpable de la anomalía de la que hablábamos. Sin esos puentes, las moléculas saldrían volando. Se escaparían, sería un gas. Herviría a 80 grados bajo cero. Correcto. Y no solo eso, esta red es la que le da al agua su altísimo calor específico. Que, para que se entienda, significa que cuesta mucho calentarla. Muchísimo. Se necesita una cantidad enorme de energía. Y por eso actúa como un amortiguador térmico. Por eso podemos sudar para enfriarnos. El agua de la piel absorbe un montón de calor del cuerpo antes de evaporarse. Claro, y por eso las ciudades con mar tienen climas más estables. Justamente. El océano absorbe y libera calor muy, muy lentamente. Regula la temperatura de todo el planeta. Queda clarísimo. O sea, el agua no es solo el escenario pasivo donde ocurre la vida. Es un actor principal. Con superpoderes, ¿sí? Totalmente. Ahora, llevemos esto a la práctica. En nuestro cuerpo, o, no sé, en la comida que guardamos en el refri, toda el agua es igual. Para nada. Y aquí es donde los textos de química de alimentos aportan una idea que es fascinante. La diferencia entre agua libre y agua ligada. A ver. El agua libre es la que fluye, la que moja, la que podemos usar. Pero el agua ligada está, como dice el nombre, atrapada. Está fuertemente adherida a otras moléculas más grandes, como proteínas o azúcares. Espera, esto me suena a algo práctico. Uno de los textos daba un ejemplo que me dejó pensando. ¿Sí? Dice que puedes tener un trozo de carne congelado a menos 20 grados y aunque parezca una roca de hielo, una pequeña parte del agua, la que está ligada a las proteínas, sigue siendo líquida. Sigue líquida.
Exacto. No se congela hasta los menos 40 grados. Exacto. Y eso tiene unas consecuencias enormes. Significa que, por ejemplo, la lasaña que tienes congelada no está realmente en animación suspendida. O sea, sigue viva de alguna forma. Hay pequeñas reacciones químicas de deterioro que pueden seguir ocurriendo en esa microcapa de agua líquida, aunque sea muy lentamente. Por eso la comida congelada con el tiempo va perdiendo calidad. Qué loco. ¿Y en el cuerpo cómo funciona? Me imagino que también tenemos de las dos. Por supuesto. Y hablando de agua en el cuerpo, otro dato de las fuentes que es sorprendente. Un adulto promedio obtiene su agua de 3 vías. A ver. Unos 1.200 mililitros de lo que bebe. Eso es obvio. Pero casi lo mismo, unos 1.000 mililitros, vienen del agua que está en la comida sólida. ¿En la comida sólida? Sí. Pensamos que un filete es sólido, pero es más de un 60% agua. El pan es un 30% agua. Increíble. ¿Y la tercera fuente? La tercera es la más rara. Es el agua metabólica. Agua metabólica. Eso significa que fabricamos agua. De la nada. No de la nada. La fabricamos a partir de la comida. Unos 300 mililitros al día. ¿Cómo? Cuando nuestro cuerpo quema grasas o carbohidratos para obtener energía, uno de los productos de desecho de esa reacción química es H2O. Literalmente producimos agua pura dentro de nuestras células. O sea que los camellos. Los camellos son los maestros en esto. Dependen del agua metabólica que sacan de la grasa de su joroba para poder sobrevivir en el desierto. ¡Wow! O sea que esta molécula, el agua, no solo nos rodea, sino que define cómo se conserva la comida y cómo funciona nuestro cuerpo. Y si es el escenario de todas las reacciones, pues debe definir también las reglas del juego. Y ahí es donde entra el pH, ¿no? Es la transición perfecta, porque el pH no es más que una medida de una característica del agua en una solución. A ver, el pH. Lo vemos en la publicidad del champú, en las dietas de moda, pero ¿qué es en realidad? Si lo tuvieras que explicar de la forma más sencilla posible, ¿cómo sería? Piénsalo como el control de volumen de la acidez. ¿El control de volumen? Sí, la escala va del 0 al 14. El 7, en el medio, es el punto neutro, es el silencio. Si bajas el número hacia el 0, le subes el volumen a lo ácido, como el jugo de limón, el vinagre. Entendido. Y si subes el número por encima de 7, le das volumen a lo contrario, a lo alcalino, como el bicarbonato de sodio o el amoníaco. Me encanta esa analogía. Entonces, ¿el cuerpo es como un ingeniero de sonido súper obsesivo? Jaja, sí, bastante obsesivo. Porque las fuentes dicen que la sangre debe estar en un rango diminuto, entre 7.35 y 7.45. Es un margen ridículamente pequeño. Es casi nada. Y si lo piensas, es un milagro que se mantenga ahí. Porque nuestro metabolismo es una fábrica constante de ácidos. Cada vez que quemamos energía, producimos CO2, que en la sangre se convierte en ácido carbónico. Estamos generando acidez todo el tiempo. Un momento, entonces, ¿qué pasa si te desvías? Si por alguna razón tu sangre baja a 7.2 o sube a 7.6, ¿te sientes un poco mal o es una emergencia? Es una emergencia de vida o muerte. ¿Así de grave? Sí. Las proteínas de tu cuerpo, que son las máquinas que hacen todo el trabajo, están diseñadas para funcionar solo en ese rango de pH. Si el pH cambia, las proteínas se deforman, como una llave que se dobla, y dejan de funcionar. Se apagan básicamente. Se apagan las enzimas, el transporte de oxígeno colapsa. Es un fallo sistémico. Por eso el cuerpo tiene unos mecanismos de defensa espectaculares. Las famosas soluciones amortiguadoras o buffers que mencionan los textos. Exacto. Actúan como esponjas químicas, ¿verdad? Justamente. Son sistemas, como el bicarbonato en la sangre, que están ahí esperando. Si de repente hay un exceso de ácido, de iones H+, la esponja lo absorbe. ¿Y si pasa lo contrario? Si el ambiente se vuelve demasiado alcalino, la esponja libera un poco de ácido para compensar. Es un sistema de equilibrio dinámico, automático, que nos salva la vida cada segundo. Entendido. Pero entonces, esto me lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué hay de todas esas dietas alcalinas que prometen curarlo todo? Ajá. Según lo que dices, el cuerpo ya tiene un sistema casi perfecto para regular su pH. ¿De verdad podemos alcalinizar la sangre comiendo más apio y menos carne? Esta es una excelente pregunta y un punto de confusión muy común. La respuesta corta, según la evidencia científica que respaldan estas fuentes, es no. No.
No puedes cambiar el pH de tu sangre con la dieta. El cuerpo no te dejaría. Si pudieras, estaríamos en serios problemas. Claro. Lo que sí puedes cambiar, y mucho, es el pH de tu orina, porque los riñones son una de las vías principales para eliminar el exceso de ácido o de base del cuerpo. Ah, entiendo. Pero la idea de que tu cuerpo está demasiado ácido y necesitas alcalinizarlo con comida es una simplificación que, bioquímicamente no se sostiene. El sistema de buffers es demasiado poderoso. Bueno, ya tenemos el escenario, que es el agua, y las reglas del juego, el pH. Faltan los jugadores, ¿no? Y ahí entran los famosos electrolitos. Justamente. Los electrolitos son minerales que al disolverse en agua se separan en iones, que son partículas con carga eléctrica. Los más falosos: sodio, potasio, cloro, calcio. Son las chispas de la vida. Son las chispas, sí, y son los actores que hacen que todo lo demás funcione. Uno de los puntos que más me llamó la atención en las fuentes es que estos iones no están flotando al azar por el cuerpo. Están obsesivamente organizados. ¡Súper organizados! El sodio, por ejemplo, es el rey del líquido fuera de las células, mientras que el potasio es el rey del interior celular. Un texto dice que el 98% de todo el potasio del cuerpo está dentro de las células. ¿Por qué esta separación tan estricta? Porque esa separación es la fuente de energía eléctrica de nuestro cuerpo. ¿Energía eléctrica? Sí. Imagina que cada célula es una pequeña casa con una valla. Afuera, en el jardín, patrullan miles de iones de sodio, con carga positiva. Y adentro de la casa, el que manda es el potasio, también con carga positiva, pero en mucha mayor concentración. Ok. Y el cuerpo, a través de unas bombas en la membrana celular, gasta una cantidad de energía brutal en mantener a los de sodio fuera y a los de potasio dentro. O sea, está creando una diferencia de voltaje, como en una pila. Es exactamente una pila. Cada una de tus células es una pequeña batería biológica. ¡Wow! Esa diferencia de carga eléctrica, que se llama potencial de membrana, es lo que permite que tus neuronas disparen impulsos nerviosos y que tus músculos se contraigan. ¿Cómo? Cuando un nervio se activa, se abren unas compuertas. El sodio entra de golpe a la célula, se invierte el voltaje y ¡boom!, se genera la señal eléctrica que viaja por el axón. Increíble. Sin esa separación estricta de sodio y potasio, no podríamos ni pensar, ni movernos, ni sentir nada. Esto me recuerda a cuando corres un maratón. En los puestos no solo te dan agua, te dan esas bebidas deportivas o plátanos. Claro. Ahora entiendo que no es solo por el azúcar. Es porque con el sudor estás perdiendo estas chispas eléctricas, el sodio, el potasio. Y necesitas reponerlas para que los músculos sigan funcionando. Totalmente. Un texto subraya la importancia clínica de esto. En una deshidratación severa por vómito o diarrea, el peligro no es solo la pérdida de agua. Es la pérdida de electrolitos. Es la pérdida masiva de electrolitos. Y si solo repones el agua, puedes diluir aún más los pocos que te quedan. Una condición peligrosísima. Claro, por eso los sueros de rehidratación. Por eso las soluciones de rehidratación oral llevan agua, glucosa y, crucialmente, una mezcla precisa de sales de sodio y potasio. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo juntamos? Hemos desglosado 3 conceptos que parecían separados, pero que están íntimamente conectados. La interconexión es la palabra clave. El agua, con sus propiedades únicas, crea el medio perfecto. El escenario. Exacto. Dentro de ese medio, el pH debe mantenerse en un equilibrio casi milagroso para que las enzimas y las proteínas funcionen. Las reglas del juego. Y los que mantienen ese equilibrio y además generan la electricidad para la vida son los electrolitos, cuya distribución es controlada por el movimiento del agua. Es un sistema de 3 patas. Sí, si falla una, todo el edificio se viene abajo. Para terminar, hay una idea que me quedó dando vueltas al conectar los puntos de las fuentes. A ver. Hemos hablado de cómo los puentes de hidrógeno le dan su estructura al agua líquida. Pero uno de los textos menciona casi de pasada que la doble hélice del ADN, el manual de instrucciones de la vida, Ajá. se mantiene unida precisamente por puentes de hidrógeno entre sus bases. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la mismísima doble hélice del ADN se mantiene unida por el mismo truco químico que usa el agua para no evaporarse? Exactamente ese. Y eso nos lleva a una reflexión que es casi filosófica y que emerge de estos textos. ¿Cuál? Nos gusta pensar que la vida surgió en el agua, como si el agua fuera solo el recipiente, el contenedor. Sí. Pero, ¿y si es más profundo?
Y si la estructura del ADN, las proteínas que se pliegan de formas tan específicas y toda la maquinaria celular no son más que formas increíblemente complejas que encontró la materia para organizarse, aprovechando las reglas y propiedades que el agua ya había puesto sobre la mesa. ¡Wow! O sea que no es solo que la vida usa el agua. No. Es posible que la vida, en su lenguaje químico más fundamental, sea un dialecto del agua. Que toda la complejidad biológica sea una consecuencia, una expresión de la química tan extraña de esta molécula. Podría ser. La vida no solo aprendió a nadar en el agua, aprendió a hablar su idioma. Y esa idea lo cambia todo. Cambia por completo la perspectiva. El agua no es el fondo del escenario, es la coautora del guión.